Entonces, soy George Wilson y tengo la fortuna de que me hubieran invitado a dar esta charla el año pasado o antepasado. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí y darles esta charla a todos ustedes. Para un poquito de historia, bueno, soy un radiobiólogo real. Estudié en Londres, en el laboratorio de Gray. Como ustedes saben, es, su nombre es la unidad de dosis de radiación, así que estoy muy orgullosa de haber trabajado allí y ahora estoy trabajando en Michigan, en el hospital de Beaumont y también en el hospital de Henry Ford. Esta es una charla que voy a tratar de explicar por qué utilizaríamos BED, dosis biológicamente efectiva, y EQ2, una dosis equivalente a 2 Gray. Vamos a hablar hoy por cuestión de la interpretación con las siglas en inglés. Esta es la guía de hoy. Vamos a hablar del concepto BED, de dónde se deriva, cómo obtenemos los números. Vamos a hablar de la dosis equivalente en 2 Gray y vamos a hablar cómo podemos utilizarlos juntos, cómo pueden complementarse a sí mismos con la información que ustedes obtienen de ellos. Y vamos a hablar un poco sobre las limitaciones del modelo cuadrático lineal. Creo que todos lo conocen. Vamos a decir modelo LQ y cómo este puede no ser tan efectivo en SBRT o hiperfraccionamiento. Y vamos a mostrar unos ejemplos clínicos reales de BED y EQD2 en hiperfraccionamiento. La primera parte de la charla vamos a estar hablando sobre el concepto BED y vamos a decirles cómo resultó, vamos a ver las fórmulas y las maneras de utilizarlo, como los conceptos de limitaciones, la seguridad y aquí tenemos un poquito sobre la historia, cómo esta dosis efectiva se mencionó por primera vez en 1989 y Jack Paller fue el director del laboratorio Gray. Cuando yo estaba allí, es un radiobiólogo muy famoso, fue el primero en acuñar este término y es importante saber que es dosis efectiva, no equivalente, no es una dosis real la que se le da a un tejido, es la dosis efectiva basada en la respuesta del tejido. Y vamos a ver también de otros conceptos como este reemplazó el concepto de dosis estándar nominal. Estábamos mirando el número de fracciones y este se adaptó muy bien. Así que el concepto BED se basó en un concepto de un oncólogo radiólogo de Holanda muy famoso, Eli Parensen, y es la dosis total que puede causar el mismo esquema de muerte celular que el esquema bajo consideración. Los registros de muerte celular como el esquema bajo consideración. Y esto lo vamos a explicar el día de hoy. Aquí tenemos algunas curvas de supervivencia, una dosis única, doble, 5, 10, y cada que uno fracciona realmente se recapitula o se repite el hombro de esa curva de supervivencia. Así que el concepto de BED es que tenemos un número infinito de pequeñas fracciones, entonces se va a tener una línea como esta, que puede cruzar el efecto que es de el factor del registro de muerte celular en 10. Entonces, déjenme quito esta cámara un segundo para poder leer mis diapositivas. Aquí lo que ocurre es que la dosis es muy pequeña, el número de fracciones tiene que aumentarse y tenemos la ecuación estándar para calcular este efecto es n alfa d más beta d al cuadrado. Esta es de la línea cuadrática donde beta d al cuadrado es infinitamente pequeño para que pueda ser más. Aquí en este punto el efecto en este caso va a ser
el registro de muerte celular va a ser el número de fracciones, el componente alfa y la dosis por fracción. Así que N y D pueden combinarse para que el efecto simplemente sea igual a alfa D. Entonces, esa es la dosis total de radioterapia dada a una dosis muy baja por fracción, es la dosis total más alta requerida para obtener un efecto específico. Discúlpenme. Entonces, cuando pensamos cómo lo vamos a usar, ¿por qué lo recibimos? Esta es una definición de dosis biológicamente efectiva. Es la medida de la dosis biológica verdadera dada por una combinación particular de dosis por fracción y dosis total en un tejido particular caracterizado por una tasa específica alfa beta. Ya hemos hablado de la tasa, no hemos hablado todavía de la tasa alfa beta, pero es una derivación del modelo lineal cuadrático donde el efecto alfa del componente alfa beta es igual a una dosis particular. Y sabemos que la tasa alfa beta tiene una diferencia en los diferentes tejidos. Así que los tejidos normales con una respuesta tardía tienen una pendiente más alta que los que no, que tienen una respuesta más temprana. Entonces, el alfa beta es más alto cuando la curva no es tan empinada. Entonces, la sensibilidad de ese tejido también genera una afectación en el tipo de radiación. Entonces, el BD es muy efectivo para calcular la dosis isoefectiva en los diferentes esquemas, para los cambios de fraccionamiento simples, para corregir errores, para cambiar el tiempo total de tratamiento, para ver los vacíos en el tratamiento, los espacios del tratamiento y para conversión del BD a través de la dosis equivalente en fracción de 2 Gray, EQ de 2. Este mouse es muy sensible, discúlpenme. Entonces, el D para cualquier esquema es dividir este lado de la ecuación. Esta es la que vimos en la diapositiva anterior. B es igual a D1 más D sobre alfa beta. Entonces, aquí B, D es igual a E sobre alfa. E es esto, este es alfa, donde dividimos por alfa y reducimos esta fórmula y llegamos a esta fórmula. BD es el número de fracciones, dosis por fracción, 1 más dosis por fracción dividido por la tasa alfa beta de ese tejido o tumor en particular. Este es un cálculo estándar del BD porque tenemos aquí el número de fracciones, dosis por fracciones, que son las dosis. ¿Sí? Así que esta es la fórmula estándar de BD que se deriva de este cálculo. Y cuando la tasa alfa beta es pequeña, menos de 3 Gray, por ejemplo, esto es característico de un tejido normal de respuesta tardía y estos tejidos, el tiempo de tratamiento total no es un problema porque no responden hasta después de que se termine el tratamiento. Entonces, este es un cálculo simple que se puede utilizar para cualquier tejido como la próstata, donde la tasa alfa beta es baja y prolifera lentamente. Si hay un problema con la proliferación o la repoblación, tenemos que modificar este BD, ese cálculo simple. Y aquí podemos ver cómo se modifica en dos maneras diferentes. Si hay proliferación durante el tratamiento, lo que significa es que hay más células difusas, o sea, hay más células para matar y la dosis no va a ser tan efectiva como si no hubiera proliferación. Entonces usted pierde realmente este parámetro K, donde es el equivalente BED de repoblación, ese es la K, y la T es toda la duración del tratamiento. Aquí tenemos una repoblación continua y se ha demostrado que son
El K se usa de 0.5 a 0.9 Gray, que esto se va a perder debido a esta repoblación durante el tratamiento en el cáncer de cabeza y cuello. Esto es una dosis efectiva, biológicamente efectiva. Otra alteración es que se ha mostrado que en algunos tumores, cabeza y cuello son un ejemplo, donde la repoblación no inicia sino hasta cierto momento durante el tratamiento. Después de ese tiempo hay una repoblación acelerada. Entonces, de nuevo, toda esta fórmula de BED se puede modificar, incluyendo esta fase de espera de tiempo intermedio. Así que, de nuevo, estos ejemplos, debido a la repoblación y a la proliferación, vemos que se pierde dosis por día, así que la dosis biológicamente efectiva no es tan efectiva como lo sería en un tejido normal de respuesta tardía. Entonces, estas son simplemente añadiduras al concepto del BED que habla sobre la proliferación. Depende de la dosis por fracción y de la tasa alfa beta. Entonces aquí tenemos los valores de BED para la misma dosis 60 Gray. Tenemos diferentes tasas alfa beta, 3, 5, 10, 15, respuesta tardía hasta respuesta temprana en los tumores. Y luego tenemos diferentes tamaños, fracciones, 2, 3 y 4 Grays. La dosis total es lo mismo, 60 Gray. Podemos ver que cuando la tasa alfa beta es baja y este tipo de tejidos son más sensibles a los cambios en dosis por fracción, podemos ver la dosis biológicamente efectiva tiene incrementos de 20 Grays para esos tejidos normales de respuesta tardía, mientras que tejido normal de respuesta temprana, vemos que el incremento de la dosis no es tan sensible a los cambios en los fraccionamientos comparado con los de respuesta tardía. Esto es algo clave aquí que necesitamos, de lo que necesitamos hablar. Y una de las razones por la cual el BED es muy efectivo es si vemos los órganos en riesgo, sobre todo los que tienen una respuesta tardía, son mucho más sensibles a los cambios en fraccionamiento, así que tiene una dosis biológicamente efectiva que entra mucho más alta a medida que aumentamos la dosis por fracción. Esto es lo que acabo de decir, básicamente. Pero una de las cosas que hacemos con el BED es que generalmente lo usemos aquí el subnúmero, el subíndice, que este es el valor del BED. Entonces, sería las complicaciones tempranas serían en grade 10, y las tempranas en grade 10, y las tardías en grade 3 o grade 2 para las muy tardas. O sea, hay diferentes valores alfa beta para los diferentes tejidos normales en los tumores, aunque en general no podemos medirlo en cada individuo y tumor. Entonces tendemos a asumir un valor para el tejido o el tumor en particular. Entonces, si combinamos el EBRT y el HDRT, simplemente estamos combinando la dosis total del BED en la suma de estos dos componentes. De nuevo, esto es para decirles que la misma dosis total, el BED va a cambiar basándose en el tamaño de la fracción y de la tasa alfa beta. Una de las cosas claves de utilizar una dosis biológicamente efectiva es mirar los esquemas de fraccionamiento y sus efectivos. Entonces, ¿cómo se cambian las dosis totales cuando quiero cambiar o obtener la misma dosis biológica efectiva? La fórmula de BD es una buena manera de poder comparar dos diferentes esquemas, dando dos diferentes tamaños de fraccionamientos. Entonces, tenemos que mirar para ver si estas son isoefectivas o no. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a cambiar el esquema hipofraccionamiento. Tenemos un tejido clínico normal con una alfa beta de 3 Gray, o sea, es un tejido de respuesta tardía con un límite de dosis máxima de 60 Gray en 30 fracciones. Y ahora queremos saber cuál sería
la dosis máxima equivalente o límite de dosis máxima equivalente si lo damos en 20 fracciones en lugar de 30 fracciones. Ahora vamos a tratar de ver cómo se hace esta fórmula, porque estamos dando 30, ahora estamos dando menos fracciones, dosis más altas. Entonces, esto es dosis, la fórmula simple. Tenemos el D1, que será el 60 Gray en 30 fracciones, y vamos a calcular el D2, cuál es el valor de este D2. Primero vamos a calcular cuál es el BED para el fraccionamiento estándar. Simplemente sería 30 por 2 Gray por 1 más 2 dividido por la tasa alfa beta. Vamos a tener esto 3, 100 Grays 3. Ahora queremos es calcular cómo sería esa dosis por fracción a 20 fracciones. Y nos da el mismo, para tener el mismo BED. Entonces, la fórmula, y aquí tenemos que, bueno, aquí es donde ustedes tienen que confiar en mí, creerme, porque esto se va a reorganizar para que todo sea igual a 0 y entonces nos da esta fórmula. Y esta fórmula puede organizarse a una ecuación cuadrática. Y esta es la fórmula cuadrática estándar. Y aquí ponemos estos valores en esta fórmula. La A sería 6.67, B en la cuadrática sería 20, el número de fracciones, y C en la cuadrática sería 100. Y este es una de las cosas principales cuando se hace BEDs a mano. Les recomiendo a todos que descarguen una calculadora BED que les voy a mencionar al final de esta charla. Pero cuando se resuelve esta ecuación cuadrática con estos parámetros, entonces las soluciones de la dosis por fracción va a ser de 2.65. Así que la dosis total va a ser de 20 fracciones de 2.65, que daría como igual 53 Gray. De nuevo, lo que nos muestra es cómo se calcula un esquema y su efectivo, basándonos en este esquema estándar o cualquier esquema al que usted lo quiera comparar. Nuevamente, esta es la parte compleja del BED, resolver estas ecuaciones. Acá no lo puedo leer yo bien, pero la dosis por fracción sería 3.22 Grays con una dosis total de 15 por 3.22 Grays para un total de 48.3 Gray. Doctor Wilson, tengo una pregunta. Soy María. Tengo una pregunta y esto es algo que están preguntando en el chat. Para el alfa beta de ciertos tejidos o tumores, ¿tienes un documento de referencia que utilicen? Porque una de las cosas que hemos hecho al utilizar el hipofraccionamiento es que sabemos que hay ciertos tipos de tumores que tienen unos alfabetas más bajos, por ejemplo, el cáncer de próstata o cáncer de mama. Entonces, ustedes tienen como un documento de referencia para la dosis alfa, para los valores de dosis alfa beta. No, personalmente no, pero sí hay una revisión que se publicó hace algunos años que resume todos los valores alfa beta que ellos pudieron encontrar en la literatura de los tumores. Entonces, se los puedo compartir, esas referencias se las puedo compartir después de la charla para que la compartas con todo el mundo. Pero en general, los tumores con una tasa alfa beta baja son próstata, obviamente es el primer ejemplo, puede ser tan bajo como 1.5, mama es 3.5, melanoma alrededor de 3 y hay dos otros, por la mayoría de los tumores, sobre todo los adenocarcinomas, la mayoría de los carcinomas de células escamosas tienen una tasa alfa beta alta. Así que en general, 10 es lo que se usa en virtualmente todos estos tumores que son de proliferación rápida, pero algunos pueden ser incluso más altos. Se ha pensado que de pronto 20 Gray para alguno de los cánceres de cabeza y cuello, de pronto también el de pulmón. Y al final de la charla, les vamos a ver que al cambiar la tasa alfa beta puede cambiarse los datos o los resultados obtenidos. Entonces, probablemente la parte más débil de todo este concepto porque no podemos medir
este número de manera individual en cada tumor. Tenemos que hacer pues asumir algo. Muy bien, muchas gracias. Ahora miremos la toxicidad, un análisis de toxicidad. Aquí tenemos un ejemplo de cuando se está tratando un objetivo a 26 grays en 5 fracciones y nos preocupa las reacciones de los tejidos normales. Entonces vamos a calcular cuál será el BED para el tejido de respuesta temprana con un alfa beta 10 gray, algo como la mucosa. Y queremos saber cuál dosis en 5 fracciones sería equivalente a una dosis, un esquema convencional de 50 gray en 25 fracciones. 2 grays por fracción. Tenemos un esquema de hipofraccionamiento y lo que queremos ver es cuál sería el equivalente en la esquema convencional. Aquí estamos nuevamente, tenemos el cálculo, tenemos aquí un esquema, 25 fracciones en 50 gray, luego tenemos 5 fracciones y vamos a tratar de calcular la dosis, el esquema 5 fracciones equivalente a este esquema más convencional. Entonces, esta ecuación se puede reorganizar. De nuevo, la tasa alfa beta va a ser 10. Tenemos alfa beta 10 aquí, aquí. Y esta ecuación se puede resolver dándonos este valor. 5D2 al cuadrado más 50D2 menos 600. Y al resolver esto nos da el valor de este esquema 7 gray, que nos dará el mismo efecto en 5 fracciones que comparado con 25 fracciones de 50. Entonces será 5 por 7 gray es igual a 35 gray. Y de nuevo nos muestra que tenemos, le estamos dando de hecho menos dosis de la que les daríamos con un esquema convencional. Para este tejido, pero entonces para este tejido de respuesta temprana será el mismo efecto aquí de 25 fracciones de 2 gray, pero solamente estamos dando 5 fracciones de 26 gray. Lo que sabemos aquí es que no vamos a generar un daño adicional a este tejido. Pero ¿qué pasa si es un tejido normal de respuesta tardía? El alfa beta sería 3 gray en lugar de 10 gray. Entonces, ¿cuál sería la dosis que le estamos dando a ese tejido normal de respuesta tardía? Sería en estas mismas fracciones, a 26 gray. Vamos a tener que poner esos números en la cálcula y el alfa beta va a ser entonces 3. Y cuando resolvemos la ecuación de nuevo, terminamos con una dosis de 5.73 gray y 5 fracciones de 5.73 gray nos da 28.6 gray. Significa que estamos mucho más cercanos a la dosis que estamos entregando. Entonces, no es exacta, pero es mucho más cercana. Y los tejidos de respuesta tardía son más sensibles a estos esquemas debido a que tiene un valor alfa beta más bajo. Esta es la primera encuesta de Zoom. Alejandro, vamos a leer el cuestionario. Todos están viendo la encuesta en su pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes esquemas de fraccionamiento producirían una incidencia más alta de toxicidad de tejido normal tardía, asumiendo un alfa beta de 2 gray para esta lesión de tejido normal crítica? Aquí tenemos 4 esquemas, 24 grays en 6 fracciones, 50 gray en 25, 45 gray en 9 y 60 en 60. Y también tienen tiempos de tratamiento diferentes. Sé que ustedes no tienen las calculadoras de pronto a la mano, pero piensen en el concepto. Un tejido normal de respuesta tardía es mucho más sensible al hipofraccionamiento y no va a ser tan sensible al tiempo total de tratamiento. 10 segundos más, apagamos en 10 segundos adicionales. Los invitamos a todos a participar.
¿Cómo vamos con los conceptos del día de hoy? Muchas personas están respondiendo, así que les voy a dar un poquito más de tiempo, unos 10 segunditos más. Bien, listo. Muy bien. Hay varias respuestas. La mayoría ha escogido A, luego C, B y luego D. Entonces, la respuesta es de hecho C. La razón por la cual es C es porque como estamos viendo un tejido normal de respuesta tardía y los efectos tardíos no se afectan con el tiempo total de tratamiento, por eso estos tiempos cortos no hacen mucha diferencia. La dosis total es lo importante. Y si calculamos la dosis biológicamente efectiva, con estos diferentes esquemas de fraccionamiento tendremos 72 grays para A, 100 grays para B, 158 grays para C y 90 grays para D. Así que este es un protocolo de 45 gray en 9 fracciones y el resultado mejor sería en B. Miren, realmente lo que esto muestra es que el tamaño de la fracción y la dosis total tienen un papel muy importante para determinar la probabilidad de los efectos tardíos. Básicamente eso es lo que quería mostrarles. Gracias, George, gracias por esta pregunta. Nos hace a todos pensar. También tengo un participante que pregunta algo, quiero que él hable, Alejandro Blanco. Ok, creo que... Alejandro, adelante. Ya tienes micrófono para hablar. Gracias. Y buen día a todos. En los últimos tiempos se habla en español, ¿no? Sí, sí, dale, en español está bien. En los últimos tiempos se habla de un impacto muy importante de la tasa de dosis en tratamientos cortos como la radiocirugía. Entonces, son tratamientos de radiocirugía que duren más de una hora. Algunas autoridades en el tema hablan de que el impacto biológico, o sea, el BED, es diferente. Entonces, quiero conocer la opinión del profesor con respecto a eso. Voy a tratar de traducir la pregunta. Alejandro pregunta sobre las tasas de dosis para radiocirugía. ¿Cuál es el efecto si la dosis del tratamiento se entrega en menos de una hora o en más de una hora? Todavía no hemos hablado de tasas de dosis, pero eso sí afecta a la dosis biológicamente efectiva porque por la reparación durante estos tiempos de entrega tan más alto. Una hora puede no ser un problema masivo o grande. Va a haber una reparación de un pequeño daño que se está haciendo durante la entrega del tratamiento. Bien sea si se entrega en media hora o lo que sea, esto no va a ocurrir. Entonces, cuando hay esta reparación y la bed se reduce ligeramente debido a esa reparación durante el tratamiento. Así que hay otra fórmula que no les he mostrado porque no pensaba que íbamos a hablar sobre tasas de dosis que se puede hacer, calcular cuando hay una reparación completa. Entonces, la tasa de dosis sí va a afectar el bed y va a haber una reparación de tejidos. Por eso se afecta. Gracias, George. Puedes continuar. Vamos a hablar entonces la dosis equivalente en fracciones de 2 grays y voy a darles ejemplo de esto. Entonces, recuerden de nuevo, el BED es la dosis efectiva, pero ahora lo que estamos tratando de hacer con la dosis efectiva es tratar de traducirlo a un nuevo esquema, como sería en 2 gray, en fracciones de 2 gray. Y la razón por la que lo hacemos es literalmente todos los datos de tolerancia de los tejidos normales se desarrollaron en los 70s y los 80s, cuando la dosis estándar por fracción era de 2 gray. Entonces tenemos mucho conocimiento clínico sobre la respuesta de los diferentes tejidos normales
y también las respuestas de volumen a fracciones 2 Gray. Entonces, esta dosis parece ser más práctica, es más conocida y es más fácil de interpretar, pero de nuevo no nos da la dosis efectiva que se está dando en el tejido. Entonces, nuevamente, esta es la cuadrática lineal que utilizamos para medir la dosis equivalente en 2 Gray. Esta es la ecuación estándar. Aquí tenemos la dosis 2 Gray. Nuevamente, todas las cuadráticas lineales dependen del alfabeto. Entonces, es la nueva dosis por fracción según el esquema más alfabeta dividido por 2 Grays más alfabeta por la dosis total que nos va a dar el EQ de 2. Este es un ejemplo muy bueno. Tenemos un paciente con dolor óseo metastásico. Se ha considerado la radioterapia paliativa en las vértebras torácicas usando 4x5 Gray, y realmente lo que queremos saber es si esta dosis es isoefectiva para la columna, porque estamos preocupados por la tolerancia de la columna. Entonces, lo primero es escoger el valor del alfa beta. Se nos sugiere que la tasa para la columna es de 2 Gray. Entonces, vamos a insertar esto en esta ecuación. Entonces, la dosis total va a ser 4x5 Grays, o sea, 20 Grays. Aquí tenemos 5 Grays por fracción. Esta es la tasa alfa beta. Lo dividimos por 2 Gray, 2 más la tasa alfa beta, y al resolverlo nos da 35 Gray. Así que 20 Gray en 5 fracciones es biológicamente equivalente a 35 Grays en fracciones de 2 Grays con un alfa beta de 2 Grays para la columna. Esto está hablando de tolerancia para la columna vertebral. Podrán ver que es una manera, usándolo en 2 Gray, nos genera un cambio en el fraccionamiento que hace que la gente se sienta más cómodo y porque se puede comparar cómo sería en el esquema convencional. Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más complicado, pero está tratando de determinar si podemos hacer un poquito de aceleramiento. Este es el Dahanka. Los daneses tenían un grupo haciendo estudios clínicos por muchos años y hacían estudios secuenciales. Y en este estudio compararon un esquema estándar de 66 Grays en 33 fracciones, pero se aleatorizaron a 5 o 6 fracciones por semana. Hicieron 5 o 6, así que las 6 fracciones por semana incluía tratamiento los sábados, lo que significa que estaban acelerando el tratamiento. Y uno puede calcular cuál es el efecto. Aquí pudieron calcular el equivalente biológico en estos dos brazos. Con 66 en 33 sería 6 semanas más 3 días adicionales por los fines de semana, que nos da un total de 45 días. Si hacemos 6 fracciones, entonces el tiempo total es 5 semanas más 3 días adicionales, o sea que el esquema es de 38 días, o sea que estamos reduciendo el tiempo total de tratamiento al acelerar en 6 fracciones en lugar de 5. Y sabemos que en cabeza y cuello tenemos un tumor de proliferación rápida y tenemos que poner uno de estos factores K por la pérdida en el tratamiento. Así que vamos a asumir que es 0.7 Grays por día. Quiere decir que para el tratamiento más largo vamos a perder algo de dosis, para el tratamiento más corto vamos a ganar dosis. ¿Qué estamos ganando? Este sería el cálculo que tenemos que hacer. Acá sería la dosis equivalente en 38, en el tiempo total de 38. Aquí está 45, que es el esquema estándar, menos 38, menos 45, multiplicado por la pérdida por proliferación, o la ganancia en este caso, por proliferación. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación,
tenemos 66 Gray, que es el tratamiento estándar. Ahora le vamos a ganar 4.9 Grays porque estamos reduciendo el tiempo total de tratamiento, casi una semana. Entonces, el esquema acelerado llega ahora a 70.9 Gray. Esto es para mostrarles cómo se puede usar la dosis equivalente a 2 Gray y ver cuánto se está ganando en este caso, porque estamos dando un tratamiento más corto en el tiempo. En el lado derecho vemos los datos reales del estudio, donde 6 fracciones por semana tenían una diferencia significativa, pero no en la supervivencia total. Y aquí lo que podemos ver es que la mucositis se aumentó significativamente en el brazo acelerado comparado con el brazo convencional. De nuevo, esto es pues, lo que pasa cuando aumentamos las reacciones de los tejidos normales debido a un tratamiento más corto. Hay mucha información en esta diapositiva, pero solamente es para darles una idea de cómo se usa la dosis equivalente en 2 Gray. No es. Entonces, cuando tenemos un vacío en el tratamiento, entonces aquí tenemos un esquema de 5.5 Gray por una semana. El paciente tuvo las 2 fracciones como se planeó. Luego, la máquina tuvo un problema. No se puso una dosis el miércoles. En este caso, el paciente tiene que irse de la ciudad después del viernes. Entonces, queremos ver cuántas dosis tenemos que entregarle jueves y viernes, 2 fracciones para recuperar la dosis que se va a perder al faltarle el tratamiento del miércoles. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a asumir que el alfa beta es 10 para este cáncer y también vamos a calcular el cambio en el tratamiento asumiendo las complicaciones rectales sabiendo que hay un 4 Gray para el recto. Entonces tenemos una dosis equivalente que se hubiera dado al paciente si se le da las 3 fracciones planeadas miércoles, jueves y viernes. Así que este es el cálculo. Dosis totales 15 Grays. Esta es la dosis por fracción, calculados 2 Grays, y terminamos con un valor de 18.75 Gray que se hubiera dado en estas 3 fracciones. Entonces ahora tenemos que ver si queremos dar este 18.75 en 2 fracciones, entonces, ¿cuál será la dosis por fracción? Tenemos que buscar este D. De nuevo, aquí hay matemáticas. Esto sería la ecuación que debemos de resolver, que va a convertirse en una cuadrática lineal. Resolvemos la cuadrática lineal y al resolverla obtenemos una dosis de 6.7 Gray por fracción para poder dar la misma dosis equivalente de 2 Gray en 2 fracciones. Lo que significa es que la dosis total va a ser de 13.4 Gray en estas 2 fracciones y eso es menos de los 15 Gray que estábamos planeando porque ahora tenemos una dosis por fracción mucho más alta y no tenemos que dar tantas dosis para obtener el mismo efecto. Sin embargo, ahora estamos dando 2 fracciones de 6.7 en lugar de 5 Gray. ¿Cómo afecta esto entonces el riesgo de daño intestinal? Asumiendo que tenemos un alfa beta al recto de 4, entonces tenemos la ecuación que estamos. Estas son las primeras 2 fracciones de 5 Gray. Estas son las fracciones que se dieron y ahora vamos a agregar la de jueves y viernes, queda 6.7 Gray. Y cuando hacemos esta suma para la dosis total de esa semana, ahora tenemos 38.9 Gray. Si vemos, si se hubieran dado las 5 fracciones de 5 Gray,
nos hubiera dado una dosis equivalente de 2 Gray de 37.5. Y, o sea, que esto es lo que hubiera llegado al recto y ahora esto es lo que está llegando al recto debido al cambio en el tamaño de fraccionamiento. Pero hay que considerar entonces si esto es suficiente para cambiar el fraccionamiento y no hacer estas dos fracciones más grandes y tratar de espaciar las fracciones en 3 días y dar otra fracción el sábado. Estas son las decisiones que deben tomar los médicos para hacer, pero entonces hay que hacer estos cálculos para poder comprender cuántas dosis se está dando actualmente cuando se hace un cambio inesperado en el tratamiento. Sí, doctor Wilson, creo que aquí tenemos un muy buen ejemplo de algo que ocurre en la clínica porque, como sabes, para el estudio RAP usamos ese esquema y esto es algo que nos ocurrió varias veces. No siempre podemos comenzar el paciente de lunes a viernes. A veces no, pues, algo ocurre y tenemos estos retrasos. Así que esto es algo que enfrentamos fácilmente y esto es bueno mostrarles cómo el EQD2 les puede ayudar a entender qué ocurre si se cambia el fraccionamiento o si tenemos un retraso. Así que simplemente es enfatizar que esto es algo que ocurre en la práctica diaria. Y sabe también que hay unas publicaciones recientes que dicen que porque estas interrupciones fueron mucho más frecuentes durante el COVID. La experiencia de los hospitales fue aquí en los Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos tuvieron estas situaciones y hubo que mirar cómo acomodar los cambios. Entonces, yo les puedo compartir también literatura sobre las interrupciones de los tratamientos durante el COVID para que vean cómo buscaron la mejor estrategia para compensar. Claro que hay que tener en cuenta el tamaño del tumor. La próstata no es un gran problema porque el tiempo total de tratamiento no importa, incluso para el de mama, pero para cáncer de cabeza, cuello, pulmones, obviamente, es mucho más importante considerar estos vacíos o tiempos entre los tratamientos. Sí, muchas gracias. Uno puede hacer lo mismo con el BED. Usted también puede usar la fórmula del BED para resolver esto. Nuevamente, ambos les van a dar una información muy similar. Doctor Wilson, tenemos una muy buena pregunta de Tomana. Ella nos pregunta, estamos considerando el modelo cuadrático que el cáncer puede tener diferentes clones y el estadio de la célula, o sea, la mitosis y luego la necrosis y todos estos otros factores. El alfa beta en la cuadrática lineal considera algo la proliferación, pero no considera nada más. Totalmente no comprende el microambiente tumoral. El microambiente tumoral afecta la manera en que responde el tumor. Así que por eso es que la tasa alfa beta es simplemente una aproximación, es una generalización de las características de todos los tumores de cabeza y cuello. Pero como sabemos, todos tienen unas respuestas diferentes. Así que, como les mencioné, este es uno como de los problemas, defectos que no podemos tener el número exacto de ese tumor individual. Siempre tenemos que asumir que va a ser este valor mágico de 10 o lo que sea. Así que, de nuevo, aquí los clínicos tienen que usar su propia experiencia. Porque hay unos tumores que no proliferan tan rápido como otros, por ejemplo, en hueso. En Corea le inyectamos un químico a los pacientes, un precursor de DNA, para medir el tiempo de que se doblaban las células en esos tumores, pero nuevamente, para todos los tipos de tumores hay unas variaciones muy grandes.
Así que habían unas que tienen unas variaciones de 30 días y otras de 2 días, 3 días. Entonces, uno puede considerar estos conocimientos biológicos. El índice metódico es una medición indirecta de la proliferación. Mientras haya más mitosis, hay más división celular. Así que, pero de nuevo, hay otras cosas que uno puede agregarle a esta ecuación. Esto simplemente nos da un panorama general de lo que está ocurriendo cuando se baja una o dos fracciones y cómo se compensan. Nuevamente, tiene que ser su propia experiencia, el conocimiento de su paciente y del tumor para poder tomar la decisión adecuada. Gracias, puedes continuar. Vamos a hablar ahora de cómo se convierte el EQD2 a BED y viceversa y cómo trabajan juntos y la información que se obtiene de ambos. La EQD2 se puede derivar fácilmente del BED. Aquí tenemos la dosis biológica efectiva calculada convertida en un EQD2 al dividirla por 1 más la fracción de 2 Gray sobre la tasa alfa beta. Esta es una conversión simple y si recuerden, si el alfa beta es 10, el BED en Gray 10 se divide por 1 más 2 dividido por 10. Esa es la tasa alfa beta, lo que les da un valor de 1.2. Y simplemente se puede convertir el BED a EQD2 al dividir el BED por 1.2 si el alfa beta del tumor es 10. En el tejido normal, el alfa beta puede ser 3. Entonces hay que dividir por grade 3. Entonces ahora es 1 más 2 dividido por el alfa beta de 3, que nos da un factor de 1.67. Para un tejido normal de respuesta tardía, dividimos el BED por 1.67 y tendremos la dosis equivalente en 2 Gray. Esta es simplemente una manera sencilla de convertir los unos a otros. Hagamos aquí, por ejemplo, una radiación de 30 con fracciones de 2 Gray. De nuevo, esto nos da una dosis equivalente de 2 Gray, de 2 Grays de 60 por fracción. Si calculamos el BED para un tejido normal de respuesta tardía será 100 Gray 3 y para un tejido de respuesta aguda nos va a dar 72 Gray 10 y pueden ver que los tejidos están recibiendo todas las mismas dosis de radiación. Pueden ver que el B de estos tejidos tienen diferentes características en la respuesta. Por eso hay que enfatizar la importancia del alfa beta al determinar la dosis efectiva, aunque se están siendo radiados con la misma dosis equivalente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un tratamiento combinado de rayo externo y HDR para braqui. En pacientes con cáncer de próstata vamos a tener 50 Grays en 25 fracciones, seguido por 15 Grays en 3 fracciones de braqui en 5 días. Como es próstata, no nos preocupa la proliferación. Y estamos asumiendo que el alfa beta de la próstata es 2. De nuevo, hay mucha controversia si es 1.5, 3. Hay gente que piensa que es más alto, pero vamos a usar aquí el 2. Entonces, se calcula el BED para estos dos esquemas. Este es el externo en 50 Gray, esta es la braquiterapia. Tenemos 152.5 Gray 2. Y calculamos la dosis equivalente en 2 Gray. Obviamente, la primera parte es 50 Gray. Agregando la braquiterapia, donde estamos dando una dosis más alta por fracción. Cuando combinamos ambas, tenemos una dosis equivalente a 2 Grays de 76.25. De nuevo, podemos ver que la dosis efectiva es casi 2 veces más que la dosis equivalente a 2 Gray. Entonces, puede haber una confusión aquí.
¿Cómo se ve esto? ¿Cuál es la más importante? Esa es una pregunta que no se ha respondido aún. Tendemos a usarlos en diferentes situaciones porque pueden ver que nos dan información diferente. Entonces, el BD y el dos equivalente en dos grades funcionan en el modelo cuadrático lineal, el cual describió la relación entre la dosis isoefectiva, que esta es, y la dosis por fracción. La tasa alfa beta describe la forma de esta respuesta cuando es baja, de 0.5 hasta 6 grays. Es característico de un tejido normal de respuesta tardía. Indica un aumento rápido a la dosis total, disminuyendo la dosis por fracción. Tenemos esta como curva que se dobla en la curva de supervivencia. Perdón. Entonces, para los tejidos de respuesta rápida, cuando tenemos una curva menor, cuando tenemos una alfa beta más alto. Básicamente lo que les estoy mostrando es que los de respuesta tardía son más sensibles a los cambios al fraccionamiento que la dosis total, que los tejidos normales de respuesta normal y los tumores. Estas fórmulas nos dan una manera simple para hacer el cálculo de las esquemas de radioterapia isoefectivas basándonos en el modelo LQ. Y de nuevo, lo importante aquí es la tolerancia a los tejidos normales que van a depender de la tasa alfa beta. El modelo LQ básico es adecuado para calcular el cambio en la dosis total de dosis alterada por fracción, asumiendo que los tratamientos nuevos y viejos son dados al mismo tiempo, y para las reacciones tardías es probable, no es necesario modificar la dosis total porque no hay sensibilidad al tiempo total, porque las respuestas tardías ocurren después del tratamiento, pero si se cambia el tiempo total, va a haber una relación muy compleja entre la dosis total y la respuesta. Entonces, el hipofraccionamiento es un reto para todos estos cálculos. Anteriormente, la gente daba 2 Gray por fracción porque no podían dar la radiación tan precisa como se puede hacer hoy en día. No se usaban, se incluía más tejido normal el campo de radiación, y por eso muchos de estos cálculos se desarrollaron debido a las restricciones, a la posibilidad de enfocar la radiación en el tumor. Pero con la tecnología moderna, el hipofraccionamiento es más aceptable porque podemos reducir la cantidad de tejido normal dentro del campo. Pero como les mencioné anteriormente, era la respuesta del tejido normal la que limitaba la dosis que se le podía dar al tumor. Uno de los temas ahorita con más hipofraccionamiento y radiación estereotáctica es que el modelo lineal cuadrático tiene un problema calculando la dosis equivalente o en estas dosis por fracción más altas. Vamos a hablar de este problema, vamos a hablar sobre modelos que se han desarrollado para compensar esto. Esta es una diapositiva muy complicada que no voy a explicar a detalle. Este es un modelo estándar, cuadrático lineal estándar. Recuerden que simplemente se encajan los datos. Desafortunadamente, cuadrático lineal dice que se va a doblar la dosis a medida que aumenta la dosis total con esta curva, pero realmente no es una curva que se baja lentamente, no, es mucho más plano. Por eso tenemos problemas con esta modelo cuadrático lineal, porque tenemos que ver que ahora
se usan estos esquemas estereotácticos y de hiperfraccionamiento que cambian todo. Originalmente esto se desarrolló en los 80s. Se llamaba el modelo multiobjetivos o multiblancos. Es más complicada que la cuadrática lineal. Considera otros parámetros, la curva de supervivencia, el DQ, es la dosis límite, generando este hombro de la curva de supervivencia. Para reducir la supervivencia, se hace aquí tenemos esta parte de la curva que nos da, aquí de 1 es el daño inicial, o sea, la pendiente inicial, o sea, mejor dicho, esto tiene muchos otros parámetros, es mucho más compleja para hacer el cálculo y no había ningún mecanismo tras esta. Pero lo que hace este modelo a la cuadrática lineal fue que predijo esta región de dosis más alta con supervivencia de células de manera más precisa que la cuadrática lineal. Así que pienso que vamos a ver que aquí esta LQ es mejor aquí que acá en 6th grade. Ahora les voy a hacer otra pregunta. La pregunta que tenemos ahora, las limitaciones del modelo LQ cuando hacemos estereotáctica. ¿Qué predice si esto va a sobrepredecir la potencia y la toxicidad? ¿Va a subpredecir la potencia y la toxicidad? ¿Va a solamente no a predecir bien la potencia o va a tener una predicción adecuada o precisa de la potencia, pero una sobrepredicción de la toxicidad? Vamos a dejarla 30 segundos más. Puedan responder la pregunta. Excelente para conocer su punto de vista. Por favor, respondan. Alejandro, ¿tú hiciste esa pregunta? ¿Quién escribió esta pregunta? Creo que fue Ben. Es un poco confusa realmente esta pregunta. Bien, la respuesta sobre predicción de potencia y toxicidad estima la muerte celular, pero también sobreestima la toxicidad. Yo no hice esa pregunta, entonces no estoy seguro del concepto. La toxicidad realmente, no sé si está escrita en lo que hemos dicho. Entonces, es una pregunta difícil de responder realmente. Si usted sobrecalcula la potencia, que definitivamente lo hace, le va a dar mayor muerte celular con la misma dosis que el modelo multiobjetivos, multiblancos. En conclusión, entonces, ¿qué dirías? La respuesta de Ben es A. Pero yo estoy aquí pensando que puede no estar en lo correcto. Creo que es una pregunta confusa porque solo hablamos la curva de supervivencia celular en los tumores, no hablamos de el efecto en los tejidos normales. Pero no, me imagino que va a afectar y va a depender del tejido normal, si es un tejido normal de respuesta temprana o tardía. Y entonces hay que ver cómo se calcula la toxicidad. Probablemente está correcta la respuesta, pero es confusa la pregunta. Vamos a revisar esta pregunta para próximas sesiones. Disculpen a todos los participantes, pero la respuesta debe ser A. Nuevamente, creo que debido a que es un poquito confusa, por eso tuvimos unas respuestas muy diversas. Entonces, debido a esta incertidumbre en la cuadrática lineal y en las producciones con estas dosis altas, creo que nos ha conllevado a que algunos clínicos no quieran adoptar el SBRT a pesar de que es eficaz y se tolera muy bien. Y para poder hacer esto, entonces se ha desarrollado otro modelo que es la curva universal de supervivencia, que nos da una mejor aproximación a la curva de supervivencia medida experimentalmente, pero utiliza el modelo LQ
en la región de dosis más baja. Básicamente, esto es el diagrama para mostrarles la curva de supervivencia universal. Aquí tenemos la dosis de transición. Y en esta dosis de transición, es simplemente aquí donde se proyecta esta línea de respuesta de dosis total, en este eje, a donde se cruzan acá, tenemos la curva de curva de supervivencia, la dosis de transición, y se utiliza el modelo LQ para identificar y calcular las dosis efectivas en estas líneas. Y el modelo de supervivencia universal utiliza el modelo multiobjetivos para las asintotos. Entonces, aquí en esta curva, si estamos viendo toda la respuesta con la cuadrática lineal, tendremos esta curva acá abajo. Lo que les quiero es mostrar que la cuadrática está sobreestimando la cantidad de muerte celular en una dosis particular comparada con la curva de supervivencia universal. De nuevo, es usar dos métodos diferentes con dosis diferentes. La clave es calcular cuál es la dosis de transición cuando se pasa de la cuadrática lineal a la multiobjetivos, multiblancos. Y, de nuevo, esto se puede calcular con sabiendo estos tres parámetros. Tenemos esta 2 por Q, que se calcula aquí en la pendiente de esta curva, y los parámetros alfa es la respuesta inicial del tumor alfa. Entonces, uno puede calcular esos tres parámetros y le permite calcular dónde está la dosis de transición en esta línea particular. Entonces, de este concepto, otro concepto se ha desarrollado una vez pasamos a ese BRT o fraccionamiento muy alto. Usted está alejándose del BED convencional. Entonces, lo que se desarrolló fue un concepto diferente, que es la dosis equivalente de fracción única o SBRT. Entonces, aquí se están dando tres fracciones y se calcula cuál es el SBRT si se diera en una sola fracción. Esto es muy similar al BED. Aquí ven esta línea. Tenemos un número de fracciones con dosis bajas por fracción que nos da el BED y luego calculamos la convencional. Entonces, trabajando con estas dosis más altas, puede ser más simple de comparar este esquema de hiperfraccionamiento a una sola dosis en lugar de compararlo con el BED. Esto es otro concepto diferente al SBRT. Obviamente, siempre una ecuación que podemos utilizar para calcular este número. El BED se calcularía por un BED estándar en una dosis de transición baja, debajo de la dosis de transición, y por debajo sería usando el modelo multiblancos multiobjetivo. Y ahora queremos calcular dosis equivalente de una sola fracción. Aquí tenemos entonces las ecuaciones que debemos utilizar. Tenemos que incorporar el de Q a estas ecuaciones y de nuevo, dependiendo de la dosis de transición, la ecuación cambiaría. No voy a hablar en detalles de esta, simplemente les quería mostrar que hay diferentes maneras para calcular la dosis equivalente que se está entregando cuando se da una dosis por fracción más alta a la que estábamos utilizando 2 grays de fracción, pero no requiere mayor conocimiento de la respuesta de los tejidos o del tumor. Y esto les muestra algunos ejemplos. Tenemos 4 SBRTs diferentes. Aquí tenemos 3 fracciones con dosis más altas de 20 a 22, 18 a 20, de 15 grays en 3 fracciones y de 30 a 34 grays en una sola fracción.
Entonces, estas son las dosis totales que se están entregando. Esta es el equivalente de una sola dosis. Esta será la dosis biológica efectiva y esta es la dosis equivalente en 2 Gray. Entonces pueden ver que al reducir la dosis total en estos esquemas de SBRT, reducimos la dosis efectiva que estamos dándole al tejido y pueden ver que una vez se baje a una sola fracción, que el BED está más reducido y la dosis equivalente en 2 Gray también se reduce mucho, lo mismo que en una sola. Entonces, cuando tenemos más de una fracción, esto es importante porque va a depender de la dosis total de entrega en lugar del número de fracciones que se están entregando. Y aquí lo podemos ver bien en este gráfico. Aquí nos muestra las dosis totales en SBRT versus la dosis equivalente en fracciones de 2 Gray. Vemos que hay una relación lineal y que no hay gran diferencia entre el tamaño de la fracción y los diferentes números de las fracciones. La dosis total es realmente el parámetro importante cuando se está entregando SBRT y de pronto una fracción no es tan efectiva como 2 o 3 fracciones. Como todos los conceptos de radiobiología, puede haber otras maneras de analizar los datos para obtener los mismos resultados. Y esto es de Jack Bowler, que escribió un artículo. Estaba muy preocupado que las personas estuvieran utilizando dos modelos diferentes para describir estas curvas de respuestas, estas dosis más altas, y entonces hizo un modelo más simple, más biológico, y muchos tumores tienen una tasa alfa beta más alta de 10 Gray, como se ve en la cavidad oral, y de pronto tan alta como 15 Gray. Y uno puede introducir un alfa beta de 20 Gray en lugar de 10 Gray en el modelo cuadrático y obtener unas curvas muy similares a las curvas que se vieron en esta diapositiva previa utilizando los dos modelos. Aquí tiene una diferencia y podemos ver que aquí está en 10, aquí está en 20. Aquí es más plana con las fracciones de dosis más alta. Entonces lo que le estaba diciendo es que no hay que ir a hablar de los detalles adicionales para calcular los parámetros adicionales para el modelo de supervivencia universal. Simplemente se puede hacer un cambio simple al alfa beta y generar algo que también nos dé estos datos. Esto simplemente es para mostrarles que había argumentos y diferencias en la manera en que se hacía el modelamiento. Finalmente, vamos a hablar de unos ejemplos reales de hipofraccionamiento en la clínica. Vamos a hablar de próstata, mama y recto. Comencemos con próstata. Estamos viendo aquí un hipofraccionamiento moderado. Entonces, la esquema 78 Gray en 39 fracciones de 2.8 Gray. ¿Y cómo se compara esto con 60 Gray en 20 fracciones? De nuevo, el cáncer de próstata es de proliferación lenta, una alfa beta baja. No hay que preocuparse del factor tiempo. De nuevo, el alfa beta generalmente se considera entre 1.5 a 3 Gray. Los órganos en riesgo serán el recto y la vejiga. Y el recto tiene un alfa beta de 3 a 5. La vejiga de 2 a 3. Vamos a subir que el alfa beta es de 1.5 para el cáncer de próstata, 4 el valor promedio para el recto y 3 para la vejiga. Y todos van a recibir la misma dosis. De nuevo, no nos tenemos que preocupar de la proliferación, entonces usamos el BED estándar de 78 Gray en 39 fracciones. Es equivalente a 182 Grays en el tumor, 117 Gray en el recto y 130 a la vejiga.
Y podemos ver que nos muestra una de las razones por las cuales la próstata puede ser un buen candidato para hipofraccionamiento, porque la dosis efectiva que recibe es mayor a la de los órganos en riesgo. Podemos ver que la dosis equivalente en 2 Gray es igual en todos estos órganos en riesgo, pero la próstata tiene un alfa beta más bajo, lo que nos dice que puede recibir más. Estas son las razones por las cuales si pasamos a estos esquemas puede ser efectivo. Ahora miremos 60 Gray en 20 fracciones de 3 Gray. Podemos ver que el BED es muy similar, pero estamos reduciendo la dosis efectiva al recto y a la vejiga al hacer este tipo de hipofraccionamiento. De una dosis equivalente en 2 Gray de 77, muy similar a la del tumor, pero ahora la reducimos en los tejidos normales. Así que este es un ejemplo de cómo podemos cambiar o proteger de los daños del hipofraccionamiento. Esta diapositiva resume los trabajos hechos con monoterapia HDR y también vamos a hablar de esto en esta charla. Lo que nos muestra realmente es la evolución de la hipofraccionamiento de 6, 4, 3, 2 y una fracción monoterapia. De nuevo mostrándoles los resultados en próstata, recto y vejiga, los Grays recibidos, la dosis equivalente a 2 Gray. Y de pronto una fracción es tan efectiva como 2 fracciones de terapia de alta dosis. De nuevo, porque la dosis total se aumenta en 2 fracciones comparado con la de fracción única de 19 Gray. Estos son ejemplos de cómo se puede calcular estos parámetros en estos diferentes esquemas. Aquí tenemos un ejemplo de hipofraccionamiento moderado en cáncer de mama. Este fue el estudio START en el Reino Unido comparando el fraccionamiento estándar de 50 Gray en 25 con 40 Gray en 15. De nuevo, cáncer de mama es de proliferación lenta con un alfa beta bajo. Entonces no hay factor tiempo. El alfa beta se calcula en 3.5 Gray. Los órganos en riesgo son induraciones de mama, la astralactasia, el edema de mama y el corazón. El edema tiene el mismo tasa alfa beta que el tumor y el corazón tiene un alfa beta de menos de 2 Gray. Entonces, la tasa para el cáncer es de 3.5 para mama y 2 para el corazón, asumiendo que el alfa beta es de 3.5 para el cáncer de mama. Bueno, entonces el BD obviamente cambia con la tasa alfa beta. Aquí tenemos 79 para cáncer de mama, 79 para la mama y 100 para el corazón. Cuando pasamos a hacer hipofraccionamiento, la dosis y la dosis equivalente en 2 Gray es de 45 para el seno y para el tumor y 48 para el corazón. Así que lo bajamos y la dosis efectiva ahora es de 71 para el tumor, para el seno y 94 para el corazón. Lo interesante aquí es que hemos reducido la dosis equivalente en 2 Gray en ambas y la dosis biológicamente efectiva. Pero de hecho, el estudio muestra que estos dos esquemas eran igual de efectivos. No hubo una diferencia estadística más significativa en el resultado final. Entonces, sabemos que se perdió algo de dosis aquí, pero se compensa con otros factores que están involucrados en el tiempo más corto de tratamiento. Este estudio se hizo en un tiempo más corto. El último ejemplo es mirando el recto. Nuevamente, el grupo sueco ha sido el conductor de este estudio con 25 fracciones, 25 Grays en 5 fracciones, comparado con la convencional de 50.4 Grays en 28 fracciones. Aquí es más estándar esto aquí que en Estados Unidos.
Tenemos que saber que el cáncer colorectal es de proliferación más bien rápida, así que el factor tiempo se debe considerar, y el cáncer de recto tiene un alfa beta de alrededor 5 grays, y los tejidos a riesgo tienen un alfa beta de 4. Estamos asumiendo que el alfa beta para el cáncer de recto es de 5. Vamos a usar un factor de repoblación que empieza a 7 días y perdemos 0.5 grays por día. Así que obviamente con el recto normal y la agenda corta y la esquema corto, pues no nos preocupamos por la proliferación, porque el tejido tiene un alfa beta bajo, entonces no es tan importante. Y si damos 25 fracciones 5 grays, esto va a ocurrir antes de que empiece esta repoblación. Para el cáncer de recto, con el tratamiento convencional, tenemos que darle tiempo y va a permitir esta proliferación, la tenemos que agregar aquí. Entonces, pasemos y miremos. El primero, el tratamiento convencional, el BED. Si no permitimos la proliferación, asumiendo que no hubiera proliferación, sería 68. Si permitimos que haya proliferación, tenemos 48 gray. Ahora incluimos la proliferación. La dosis equivalente en 2 grays sería 49 sin proliferación. De hecho, es 39 cuando tenemos en cuenta esa proliferación. Podemos ver que cuando pasamos de 25 fracciones de 5 grays, tenemos ya un BED de 50, y pueden ver que es más equivalente a este convencional que permite la proliferación. Y aquí en el EQD2 tenemos que enfatizar que estos dos esquemas son muy similares en temas de isoefectividad, pero tenemos que considerar esta repoblación que ocurre durante esta esquema normal, y se deben tener en cuenta de manera, y si hacemos esto, tenemos unos BEDs y unos EQD2 muy similares para el cáncer de recto. Aquí tenemos otra pregunta. Esperemos que esta sea mejor que la última. Vamos a comenzar ya. Denme un segundo. ¿Quieres leer la pregunta? Cuando estamos tratando cáncer de cabeza y cuello, lo siguiente es cierto. Usamos un alfa beta de 3 gray. El tiempo total de tratamiento no es importante. La repoblación no es un problema, o el tiempo total de tratamiento es muy importante. Démosles unos minutos más a la gente para que responda. Por favor, todos pueden responder el Zoom poll que aparece en sus pantallas. Estamos esperando la respuesta de todos ustedes. Vamos a dar 10 segundos adicionales. We're going to keep 10 more seconds. Vamos a dar 10 minutos adicionales para responder. Okay. Bien. 5 segundos más. ¿Listo? La respuesta es D, y la mayoría de las personas estuvieron en lo correcto. Estoy seguro que los que se equivocaron es debido a algo que yo dije mal, porque como les he dicho varias veces en esta charla, asumiendo que el alfa beta de cuello es de 10, es un tumor de proliferación rápida, entonces sabemos que podemos perder dosis al contraer el tiempo total de tratamiento. Así que el tiempo total de tratamiento es muy importante, y la repoblación es un problema. Se ha demostrado que en cáncer de cabeza y cuello que se puede haber una aceleración de la repoblación celular después de los esquemas. Así que sí, en general el tiempo de tratamiento es muy importante. Hay que extenderlo si perdemos dosis efectiva para poder matar más células. Estos son los puntos finales para que se lleven a casa. El modelo LQ describe la relación entre la dosis y su efectiva total y la dosis por fracción, particularmente el rango de 1 a 6 grays. Pero por encima de 6 gray por fracción, otros modelos como el modelo multiobjetivo puede predecir mejor la región de alta dosis.
Y por eso es importante observar el SBRT. El alfa beta describe la forma de la curva de supervivencia celular y hay diferencias entre los tejidos normales de respuesta temprana y tardía. Uno de estos donde se ve una excepción notable es en cáncer de próstata. Los tejidos con una alfa beta baja de más de 3 tienen una curva que se dobla más, que tienen mayor riesgo de tener daños con unas dosis por fracciones de movimiento más altas. Entonces, los tejidos de respuesta temprana tienen una alfa beta más alta, tienen unas curvas de supervivencia más planas y son menos sensibles a los cambios en el fraccionamiento. Como les dije varias veces, desafortunadamente no es posible calcular la tasa alfa beta individual de cada paciente. Tenemos que asumir los valores que se han derivado de estudios clínicos grandes donde se han comparado los esquemas de fraccionamiento. Por supuesto, puede haber excepciones. Para el concepto del BED, este está derivado del modelo lineal cuadráticos, mide la dosis efectiva entre diferentes esquemas. Es particularmente útil para comprender las dosis efectivas en órganos en riesgo cuando están expuestos a los cambios en los esquemas de fraccionamiento. Y la fórmula EQD2 es una fórmula muy conveniente para calcular las esquemas de radioterapia efectiva utilizando las 2 grays por fracción, y a veces es preferible utilizar esto porque nos da un estimado más realista de la dosis y, como les mencioné, porque las dosis de tolerancias que conocemos de los tejidos normales se derivan de estudios hechos en fracción de 2 grays. Entonces, puede haber cambio, entonces podemos mirar los cambios. Aquí les comparto algunas referencias, bibliografía, los puntos principales que hemos mencionado. Voy a agregar los valores de referencia, los valores alfa beta, se los voy a compartir a los organizadores. Aquí también hay unas calculadoras gratis para BED y EQD2 para que esta es la que más me gusta. La primera fue desarrollado por Jack Powler, que es el abuelo del BED. Así que es un modelo muy bonito, muy bueno, una calculadora que funciona fácilmente y calcula fácilmente estos diferentes parámetros.